Mi nombre es Ángela María Guerra Cordero, yo soy psicóloga UPTcista, mucho honor, mucha alegría de ser egresada. Yo vi clases en estos mismos salones en los que ustedes se encuentran. También soy especialista en salud laboral también de la UPTC y soy máster en salud pública de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid, España. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes esta visión colectiva de lo que está haciendo la pandemia, de lo que está haciendo la COVID-19. Vamos a ver dos partes importantes y la primera tiene que ver con cómo la pandemia nos afecta a todos, pero no a todos de la misma manera, para poder comprender las acciones que se proponen para llevar adelante un cuidado colectivo de la salud en estos tiempos de pandemia. Entonces, lo primero tal vez es empezar por decir que mm, eh, como ustedes ya sabrán, las pandemias nos han acompañado mucho tiempo, nos han acompañado buena parte de la historia de la humanidad. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer ahora mismo es, ¿por qué entonces, si las pandemias han estado mucho tiempo presente con nosotros, por qué el COVID-19 ha causado tanto caos mundial? ¿Por qué si, por ejemplo, si nos ponemos a calcular los años de vida potencialmente perdidos, por ejemplo, por temas de violencia, que Colombia lo ha sufrido mucho, los sufrimientos y las enfermedades que se causan por el desplazamiento forzado, que Colombia tiene más de 7 millones de desplazados forzados? ¿Por qué es más importante la COVID que los 16.000 niños que se mueren al día de hambre y por falta de agua potable? ¿Por qué de repente esta pandemia viene a cobrar tanta relevancia frente a otros datos que podrían ser más escandalosos? Y las razones son múltiples. Y pues la primera que hay que mencionar, por supuesto, es el carácter biológico y infeccioso de este tipo de virus, ¿no? Tener una tasa de contagio de 3 es una cosa escandalosa. En este sentido, esto es indiscutible. Pero además de las razones biológicas, y es donde yo quiero hoy abrir un poquito el foco, además de esas razones biológicas, pues también tenemos razones geopolíticas y económicas que han hecho que el COVID, además de su tasa de contagio, cobre una relevancia súper importante. Y es que si nos ponemos a pensar dónde surgió el COVID, esto tiene una importancia geopolítica. Y es que surgió en países del primer mundo. Y no países de pronto relegados del primer mundo, sino en un país con muchísima potencia y fue desplazándose a otros países del primer mundo que también tienen mucha potencia y que además tienen una condición demográfica importante que no podemos obviar, y es que tienen una pirámide poblacional invertida. De pronto los que están más en semestres más adelantados la conozcan. Para los que no, la pirámide generalmente, por ejemplo, en Colombia tiene una base ancha porque nosotros tenemos más población joven, tenemos más niños, tenemos más adolescentes, y conforme se va aumentando de edad, esta pirámide se va cerrando. Pero en los países del primer mundo, pues esto pasa al contrario. En realidad ellos cada vez tienen menos hijos, entonces la población joven es menor, pero la población adulta sí que es muy amplia. La base empieza a ancharse justamente en la población adulta. Y esto nos explica también un poco por qué hay tanta mortalidad, ¿cierto? Pareciera escandaloso los datos de mortalidad en los países europeos, pues porque ellos tienen poblaciones muy ancianas. Y claramente al tener más población adulta mayor, y sabemos que el COVID tiene una incidencia mucho más fuerte en las poblaciones adultas mayores, pues esto explica que gran parte de su mortalidad, la gran mortalidad que están teniendo. Además, tenemos que pensar desde el punto de vista geopolítico y económico que el lugar donde surge la pandemia son potencias económicas. Es una potencia económica y empieza a desplazarse hacia este lado del mundo, pero pasando por estos países que tienen mucha productividad, que tienen mucha potencia desde el punto de vista industrial y que tienen mucha influencia en el PIB mundial. Ahora, pensemos también que en estos países, en general, hay unos estados de bienestar muy fuertes. ¿Qué quiere decir uno con estados de bienestar muy fuertes? Mm, el estado de bienestar está conformado por todas las garantías que cualquier estado debe proveer
a su ciudadanía. ¿Esto qué quiere decir? Un derecho al acceso a los servicios de salud, el derecho al acceso a los servicios educativos, a vivienda, a trabajo digno, amparo ante el desempleo. Todo esto simplemente hace parte de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, estos países generalmente tienen unos estados de bienestar consolidados, muy sólidos, y que les permiten a las personas, aún siendo pobres, porque esto es otra cosa que hay que desmitificar, aún siendo pobres dentro de un país europeo, no tener, digamos, el mismo nivel de pobreza que tendríamos nosotros, por ejemplo, en un país latinoamericano. Entonces, claro, el virus surge en este contexto, ¿no? Y uno diría, pero ¿cómo es posible que un virus surja en una de las mejores condiciones de vida, aparentemente, como son las condiciones europeas o asiáticas en este caso? Sabemos que surgió en China, pero que se vino hacia este lado de Europa y finalmente pasó a América. Y esto tiene que ver con que nosotros hayamos pensado, ¿cierto? Con que se haya generado esta idea de que el virus no discrimina. Y esta es la primera cosa que yo quisiera poner en discusión. ¿Por qué? Porque claro, en unas condiciones, digamos, de primer mundo como las que acabamos de exponer, uno dice, bueno, tal vez el virus no discrimina, pero resulta que en países, cuando llega el virus a nuestra parte del mundo, cuando el virus llega a los países de tercer mundo, este impacto sí es diferenciado. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos unas condiciones sanitarias muy diferentes, tenemos unas condiciones sociales muy complejas y tenemos unas condiciones económicas y políticas, pues que no nos permiten responder de la misma manera que estaría respondiendo un país del primer mundo. Y esto lo tendríamos que pensar. ¿Por qué? Porque si bien, por supuesto, desde el punto de vista biológico, el coronavirus no va a discriminar ni edad, ni raza, ni sexo, ni estrato social, ni lugar de residencia, ni ninguna otra variable, ¿cierto? Eh, a pesar de que sabemos que tiene mayor incidencia en la edad adulta en las personas que tienen ciertas comorbilidades, lo cierto es que el virus en sí mismo no va a generar una discriminación, pero las desigualdades sociales sí van a definir la posibilidad que ciertos grupos tengan de responder ante el virus. Y esto quiere decir que no todas las personas van a tener el mismo riesgo de enfermar. Y este mismo riesgo no se limita solamente a variables de tipo biológico. Claro, podríamos decir la edad, hay mayor desgaste, hay mayor comorbilidad, por supuesto, pero para efectos de esta conferencia y de lo que quiero compartir, estamos hablando de variables que son construidas socialmente. No es igual ser un adulto mayor en Colombia que ser un adulto mayor en África, que ser un adulto mayor en Alemania. No, esa concepción que tenemos del adulto mayor, esta representación social de lo que significa el adulto mayor, no es igual en todas las sociedades. Y lo mismo pasa, por ejemplo, pensemos con las comunidades afro, con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas. No se trata solamente de una cuestión biológica, sino de la construcción y lo que representa para nosotros en la sociedad en la que vivamos. En este sentido, lo primero que nos tendríamos que preguntar para poder entender cuál es el impacto de la COVID-19 frente a unas indicaciones muy claras que nos han dado, y es el aislamiento y una serie de medidas de bioseguridad, es quiénes pueden realmente cuidar su salud en tiempos de COVID. Y para esto es importante que comprendamos un concepto. Este concepto de gradiente social lo que viene a decirnos es que si bien las desigualdades sociales, ¿cierto?, existen en todas las partes del mundo, estas desigualdades no son iguales en todos los lugares. Y estas desigualdades tienen unas variaciones que son graduales, ¿cierto? Que es lo que vemos aquí, va cambiando y va teniendo unos impactos en salud. Esto quiere decir que estas variaciones sociales se extienden a lo largo de la escala social y en ese mismo grado generan desigualdades o inequidades sociales en salud. Es decir, poblaciones
más desfavorecidas tienden a tener menor estado de salud, en tanto poblaciones más favorecidas tienden a tener mejores estados de salud en todos los indicadores que por excelencia utilizamos para saber el estado de salud poblacional. Esta diferencia entre quienes por estar en una posición social desfavorecida frente a el resultado en salud de una población favorecida, esta diferencia, esta brecha, es lo que comúnmente conocemos como desigualdades o inequidades. Y esta relación directa, esta relación lineal entre una variable social o por lo menos proximal, y el estado de salud o una variable proximal al estado de salud es lo que conocemos como gradiente social de la salud. Esta relación tan clara, ¿cierto? Quiere decir que en general siempre vamos a estudiar y vamos a encontrar, si hacemos modelamientos, si hacemos regresiones, que las condiciones de salud de las poblaciones más desfavorecidas van a tener un origen relacionado con una condición social. Y a veces pensamos que esas condiciones sociales tienen que ver nada más con el dinero, con la clase social, pero esto no es tan cierto. Sí tiene mucho que ver la posición social que ocupemos en términos de clase, de estrato social, pero también tiene que ver el género. Esto quiere decir el género como construcción social, no como variable biológica. ¿Qué significa para nuestra sociedad ser mujer? ¿Qué significa para nuestra sociedad ser hombre? ¿Qué significa para nuestra sociedad ser miembro o miembro de la comunidad LGTBI? Esto lo tendríamos acá. ¿Qué significa ser niño o adulto mayor en una sociedad? Esto se representa diferente. ¿Qué significa ser blanco, negro, mestizo en una cierta sociedad? ¿Qué significa vivir en la ciudad o vivir en un campo? Entonces, pensemos, por ejemplo, cuáles son los gradientes que podemos generar por territorio. La población más desfavorecida claramente sería la población campesina en relación con una población citadina. ¿Cómo lo podemos significar por etnia? Si yo, por ejemplo, o por raza, mejor, si yo, por ejemplo, tengo aquí la raza negra, la raza mestiza, la raza blanca, yo podría observar unos gradientes claros respecto a diferentes estados de salud, indicadores de salud. Entonces, veamos unos ejemplos concretos para aclarar el tema. Este es un ejemplo súper clásico que de pronto lo hayan visto o lo puedan ver más adelante. Es un ejemplo muy clásico que utilizamos en salud pública y son las diferencias en esperanza de vida en una pequeña ciudad de Londres. Recordemos que la esperanza de vida es el indicador por excelencia junto con el de mortalidad infantil para saber el estado de salud de una población. Entonces, ¿qué nos dice Marmot? Estas son las líneas del metro y nos dice que viajando en dirección este desde una ciudad de Londres, ¿cierto? Cada parada de metro, conforme yo avanzo una estación de metro, estoy perdiendo casi un año de esperanza de vida solo por vivir en un lugar diferente. Yo me bajo en una estación en la que vivo y conforme voy avanzando, voy perdiendo años de vida. Veamos un ejemplo concreto de nuestra realidad colombiana. Prevalencia y desigualdad absoluta y relativa de desnutrición crónica en menores de 5 años. De pronto los más pequeñitos todavía estos términos les pueden sonar un poco distantes, pero simplemente esto se traduce en lo siguiente. Las niñas, ¿cierto? Por el solo hecho de vivir en el área rural, tienen 1.51 veces más probabilidad de sufrir desnutrición crónica que las niñas que viven en el área urbana, solo por el hecho de vivir en el área rural. Ahora miremos qué pasa con los niños. Los niños que viven en el área rural, solo por el hecho de vivir en el área rural, tienen 1.43 veces más posibilidades, más riesgo de sufrir de desnutrición crónica que aquellos niños menores de 5 años que viven en el área urbana. Y si miramos, comparemos ya las prevalencias, ¿cierto? Relativas entre niños y niñas, las niñas tienen mucho más riesgo que los niños. Y esto nos empieza a decir varias cosas, porque
No es igual vivir, que era lo que hablábamos hace un momento, vivir en la ciudad que en la ruralidad, y no es igual ser niño que niña. Esto tiene que ver con las construcciones sociales que hemos hecho de estas categorías. Ahora, ¿cuál es la realidad que tenemos en Colombia? Mm, lo cierto es, y estos son cifras que resultan muy tristes y la verdad un poco yo creo que nos tendrían que remover, y es que Colombia, a pesar de ser un país, esto es importante que lo tengamos presente porque podemos hacer una interpretación de que es que Colombia es pobre y por eso hay pobreza. Colombia es un país de ingresos medios altos según el Banco Mundial. Entonces dice uno, ¿por qué si Colombia es un país de ingresos medios altos, tenemos un 27% de la población en pobreza? Esto quiere decir un tercio de la población. Esto en números absolutos quiere decir que más de 13 millones de personas viven con 257.000 pesos al mes, que es la línea de pobreza que ha establecido el DANE para nuestro país. Eso traducido en términos aún más cotidianos, quiere decir que más de 13 millones de personas están viviendo con 8.500 pesos al día. Piensen ustedes, ¿qué podemos hacer nosotros con 8.500 pesos al día? Nada más piensen ustedes como estudiantes. Sé que muchos vienen de otros sitios, sé que muchos pagan arriendo, que tenemos que pagar alimentación, servicios, gastos académicos, diversión, y dices, en realidad yo podría vivir con 8.500 pesos al día para pagar mi arriendo, para pagar mi alimentación, y no solo la mía, sino probablemente la de mis hijos, la de un núcleo familiar. Estos son cuestiones que nos tenemos que cuestionar porque esto tiene que ver con la salud. Entonces, si tenemos toda esta cantidad de gente en la pobreza, dice uno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Colombia tiene este nivel de riqueza? Pues ¿por qué tenemos tanta población en pobreza? Y la respuesta está en este indicador. Voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. El coeficiente de Gini es el indicador que por excelencia utilizamos en salud pública para medir la desigualdad social. ¿Cómo funciona este indicador? Yo tengo una escala de 0 a 1, ¿sí? Conforme mi resultado se acerca más a 1, quiere decir que hay mayor inequidad, y conforme se acerca más a 0, quiere decir que hay menor inequidad. Y pues Colombia, lamentablemente, ocupa a nivel Latinoamérica el segundo puesto de desigualdad social, 5.8, incluso más, depende de la fuente que consultemos. A nivel mundial, Colombia ocupa el cuarto lugar, depende también de la fuente, algunos dicen que el cuarto, otros dicen que el séptimo, pero es un lugar, como quiera que sea, para pensárnoslo, uno de los primeros lugares del mundo en desigualdad. Entonces, el problema no es solo la pobreza, que ya es suficientemente difícil, sino que además tenemos una desigualdad escandalosa. Es decir, que unos pocos tienen mucha de la riqueza colombiana y la mayoría tenemos muy poquito. Esto es lo que pasa. ¿Cómo se manifiesta esto en términos de indicadores de salud? Y me gusta mucho siempre traer este mapa porque yo creo que lo dice todo. Esta lógica también permea de alguna manera la prestación de los servicios de salud. La prestación de los servicios de salud en un país como el nuestro está mediada por el aseguramiento. Y el aseguramiento lo que nos ha traído, y esto yo creo que ya es indiscutible, es un debilitamiento y una desfinanciación, una fragmentación de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud está lleno de deudas. Ustedes habrán escuchado esto de la ley de punto final con la que el Estado volvió pública la deuda privada de las EPS y le dio más de 6 billones de pesos a las EPS para que se pudiera, a las IPS para saldar la deuda que se le tenía con las aseguradoras. Y esto tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque además es un sistema supremamente fragmentado. Tener un montón de regímenes es una cosa que de base está sentando la posibilidad de acceder
o no, con una cierta calidad además a unos servicios de salud. ¿Mm? Entonces, no es igual ser subsidiado que contributivo, no es igual ser contributivo que prepagada, no es igual tener prepagada que un régimen especial. Y esto de por sí empieza ya a fragmentar y a generar diferencias en el acceso al sistema de salud y por lo tanto en mis resultados en salud. Además, tenemos un sistema de salud que está muy centralizado y por eso decía yo que me gusta mucho traer esta imagen, porque esto es la mortalidad infantil en nuestro país y conforme ustedes podrán ver que conforme uno se aleja hacia las periferias, ¿ah? Este indicador empieza a empeorar. ¿Esto qué quiere decir? Mortalidad infantil es uno de los indicadores también que mide la eficiencia de los servicios de salud. Quiere decir que nuestro sistema de salud y nuestra posibilidad de asistir a estos servicios está centralizado y que el resto de la gente no tiene cómo acceder y que eso está costando vidas, está costando enfermedad, está costando sufrimiento. ¿Mm? Ahora, esto en términos de sistema de salud, pero ¿mm? hay una cosa que yo aquí ya quiero empezar a aclarar y es que nosotros generalmente tendemos a asociar sistema de salud con salud. Entonces a ti te preguntan, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones de salud? ¿Cómo cuidas tu salud? ¿De qué depende tu salud? Inmediatamente hay una asociación supremamente estrecha con los sistemas sanitarios. Y por supuesto, el sistema sanitario tiene mucho que ver con nuestros resultados en salud, pero tiene que ver con resultados en salud principalmente a nivel individual. ¿Mm? A nivel colectivo, la salud no depende de los servicios de salud. A nivel colectivo, a nivel poblacional, y en esto quiero ser muy enfática, yo estoy hablando de lo grueso, de lo comunitario, de lo grupal, de lo poblacional. A nivel poblacional, la salud depende de las condiciones de vida y de trabajo en la que nacemos, caminamos, nos desarrollamos, incluso morimos. ¿Mm? Eso quiere decir que nuestra salud a nivel global depende justamente de estas variables que hemos tomado. Entonces, ¿qué es lo a dónde quiero llegar con esto? A que pensemos un poquito, ¿cierto? Si la salud depende de las condiciones de vida que a mí me tocaron, ¿realmente yo puedo elegir? ¿Realmente yo puedo decir, voy a cuidarme frente al COVID? ¿Realmente podemos apelar a esa idea de que la gente puede decidir racionalmente cómo cuidarse y sí cuidarse frente al COVID? Y lo cierto es que con estos indicadores y con estos datos, uno empieza a pensar, como diría Joan Benag, un gran salubrista público, médico, que dice, no elige quien quiere, elige quien puede. Tenemos que pensar que hay personas que vienen con una mochila adicional, que realmente, por supuesto, hay unas decisiones que todas las decisiones tienen un componente individual, pero así como no podemos desconocer el componente individual, pues tampoco podemos desconocer esos puntos de partida en los que se encuentra la gente. Si yo hago parte de este grueso de la pobreza, tal vez sea muy difícil que llegue a poder cumplir todas las recomendaciones que me están pidiendo en términos de cuidado frente al COVID. Y esto se ve reflejado en esta imagen que es muy dolorosa, ¿no? Realmente yo creo que la mitad de Colombia está con el trapo rojo, ya sea en sus puertas o en sus corazones. Ahora, cuando yo diseñé esta presentación, apenas estaba iniciando, perdón, apenas estaba iniciando la pandemia. Y tratar de explicar esto no resultaba tan lógico, ¿no? Porque estaba muy instalada esta idea de que el virus no discriminaba, pero pues las personas que nos movemos en el mundo de la salud pública, la salud colectiva, sabíamos que sí iba a diferenciarse. Y para esta presentación en particular, traté de buscar datos que a este momento ya nos muestran evidencia
clara sobre cómo se está presentando esos gradientes que permiten o no llevar adelante un cuidado de la salud frente al COVID. Miremos, por ejemplo, el gradiente por raza, que era uno que hacíamos el ejemplo ahora mismo. Si yo establezco un gradiente por raza, miremos cómo efectivamente la raza negra, las personas de raza negra son las que están poniendo más muertos en Estados Unidos. Y uno tiene que preguntarse por qué pasa eso. ¿Es porque el ser negro, por ser negro yo me muero más rápido? No, yo me muero más rápido siendo negra porque en la escala social que nosotros hemos construido, ser negro significa estar en una situación desfavorable. Y lo mismo pasa si yo hiciera un gradiente por el tipo de trabajo. Si yo tengo trabajo informal, si tengo trabajo formal, si tengo un tipo de contrato precario, si tengo un tipo de contrato que me da garantías, pues a quién va a terminar afectando más, impactando más los datos del COVID. Y lo mismo pasa por género. Miremos cómo las mujeres, y aquí hay un entrecruzamiento con otro eje que es la clase social, ¿cierto? Las mujeres de las clases populares son quienes están teniendo muchísimo más impacto en la situación del COVID. ¿Por qué? Porque en ellas está depositado el cuidado doméstico y el cuidado de la familia. Y estos son datos reales, ustedes pueden consultar datos del DANE y desde 2016 que se ha podido tener estos datos, el 79% del trabajo doméstico y de cuidado familiar sigue depositado en las mujeres. Entonces ustedes piensen un poquito, por ejemplo, qué ha significado para las mujeres tener a los hijos en casa, a sus parejas en casa, seguramente a sus padres en casa, y además estar trabajando. Porque recuerden que la indicación es seguir trabajando desde casa. Entonces pensemos qué implicaciones puede traer esto en términos de desgaste osteomuscular, en términos cardíacos, en términos de salud mental. Vayamos pensando todo eso. Miremos otro ejemplo por lugar de procedencia. Los hispanos en Estados Unidos, que es donde empiezan a surgir datos, tienen 20 veces, solo por el hecho de ser hispanos, más probabilidades de morir o de enfermar por COVID que los estadounidenses. Y esto nos dice que definitivamente las realidades sociales para cuidarnos al COVID no son una decisión meramente racional. Yo tengo unas categorías sociales que me atraviesan y que de alguna manera definen si realmente yo me puedo quedar o no. Miremos este indicador que sería una variable proximal. Distribución del teletrabajo por nivel de ingresos. Uno supone que quien gana más, pues está en mejores condiciones. Y resulta que, miren este gradiente tan claro acá, ¿cierto? Entre más yo gano, más posibilidad de teletrabajo. Entre menos gano, cero posibilidad de teletrabajo. Esto quiere decir que, por ejemplo, nuestras clases obreras, ¿cierto? Que generalmente son estratos 1, 2 y hasta 3, pues tienen cero posibilidad de hacer una indicación que se ha dado con mucha fuerza y es el teletrabajo. ¿Por qué? Pues porque mi labor es manual, mi labor es obrera, mi labor es operaria. Entonces, ¿quién se va a poder cuidar realmente del COVID? Y miremos cómo impacta esto en una herramienta que también utilizamos mucho en salud pública, que es la georreferenciación. Miremos cómo el gradiente, ¿cierto? Por mi lugar de residencia, termina también siendo un determinante para mi salud. Miremos conforme yo me voy más hacia el sur, ¿cierto? Donde viven los estratos 1 y 2, yo tengo muchísima más prevalencia de casos y seguramente empezaré a tener más tasa de mortalidad. Miremos en cambio el norte. El norte se encuentra más o menos, digamos, dentro de unos rangos que pues uno en términos epidemiológicos aceptaría. ¿Esto qué quiere decir? Son evidencias concretas de que la salud, si bien por supuesto depende de muchos cuidados que podamos tener a nivel individual, a nivel colectivo es un proceso que deviene de mi contexto, de mi momento histórico
de las condiciones de vida que yo tenga y que por lo tanto no puedo pensar que la salud es meramente un proceso biológico, sino que hay una multideterminación que me lleva a tener una mejor o peor salud. Y esa multideterminación son estas categorías que acabamos de ver. Entonces, todo esto para decir que la pandemia por COVID-19 no es solo un problema sanitario, que es el foco, digamos, fundamental que se le ha puesto. Por supuesto que hay que fortalecerlo, digamos, la capacidad hospitalaria, o sea, esto es indiscutible, pero no es lo único que tenemos que hacer. Si yo comprendo que hay unos gradientes sociales que me están determinando la posibilidad de cuidarme, yo también debería entonces pensar que para poder abordar esos gradientes, pues necesito poner en juego medidas no solo sanitarias, sino sociosanitarias, que ya vamos a ver qué es esto, socioeconómicas que me permitan llevar adelante una vida digna en mi hogar, dependiendo del grupo social al que yo pertenezca, y tener en cuenta esto tan importante y que se ha invisibilizado tremendamente, y es la capacidad de la organización ciudadana. Cómo las redes ciudadanas son las que están llegando donde las medidas de Estado no están alcanzando. Vamos a ver esto en más detalle. Entonces, cuando yo menciono estos tres elementos, yo podría meter esto en una gran categoría y es una categoría que llamamos salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Que el COVID es un problema de salud pública y uno dice, ah, sí, es un problema de salud pública, pero uno no entiende muy bien qué quiere decir cuando decimos salud pública. Cuando yo hablo de un problema de salud pública, muchas veces tendemos a pensar que es que esto le pasa a mucha gente, pero esto no es tan cierto. Cuando yo hablo de problema de salud pública, lo que estoy diciendo detrás es que es un problema que no puede resolver solamente. Señora, ¿alguien quiere preguntar algo? No, profe, aparentemente se prendió el micro. Ah, ok, vale, vale. Entonces, cuando yo hablo de un problema de salud pública, lo que estoy diciendo detrás es que no es un problema que pueda resolver solamente el sistema sanitario. No es un problema que solamente pueda resolver el sector salud. Eso es lo que realmente estoy diciendo cuando digo que la COVID es un problema de salud pública. Si el problema es de salud pública, eso quiere decir que yo requiero una intersectorialidad para poder responder a este problema. Que yo solita como sector salud no lo puedo hacer y que por lo tanto necesito activar este lema que de pronto ustedes ya lo hayan escuchado, lo van a escuchar más adelante, que es el de la salud en todas las políticas. Yo necesito organizarme con vivienda, con trabajo, con educación, con el Ministerio del Interior, porque los impactos no se quedan solamente en temas sanitarios. Pero además de esto, necesito que esta intersectorialidad tenga un enfoque comunitario y que esas medidas que voy a tomar además tengan o sigan el principio de universalismo proporcional. Vamos a ver qué son estas dos cosas de enfoque comunitario y de universalismo proporcional. Entonces, lo primero es decir o preguntarnos, ¿qué es un enfoque comunitario para la salud? Y aquí empieza un poco la polémica o la discusión, más bien la discusión. ¿Por qué? Porque esto de lo comunitario es algo como que utilizamos mucho, pero realmente es complejo de definir. Yo les preguntaría a ustedes y pregúntenselo para ustedes mismos, ¿no? ¿Qué es lo comunitario? ¿Es lo que no es individual? ¿Mm? ¿Es lo que hago, todo lo que hago grupalmente? ¿Es todo lo que hago fuera del consultorio y del hospital? ¿Mm? Generalmente nosotros hemos creído que todo lo que yo haga de la puerta del consultorio para afuera, de la puerta del hospital para afuera, por el solo hecho de ser extramuros, yo ya
asumo, yo como academia, yo como política, yo como sociedad, esto es una visión muy instaurada, yo de alguna manera ya asumo que por estar en el extramuros estoy haciendo un trabajo comunitario. Y esto no es tan así. ¿Mm? Vamos a tratar de definir qué es esto. Entonces, tal vez lo primero que haya que definir acá es qué es comunidad. Y aquí viene otra cosa por empezar a desanudar. Y es que nosotros a veces no, generalmente creemos que cuando hablamos de comunidad, háganse ustedes la pregunta, ¿qué fue lo primero que se les vino a la cabeza? Generalmente pensamos en una gente que está ya en un espacio geográfico, ¿cierto? Y generalmente pensamos además en una población muy vulnerada. ¿Mm? No pensamos en comunidad, eh, por ejemplo, en la comunidad de los Rosales de Bogotá, no, eso no lo pensamos. Pensamos en la comunidad y pensamos de pronto en un Ciudad Bolívar, en un Altamira Cantunja o pensamos en un San Lázaro. ¿Por qué? Porque esta idea de comunidad está muy asociada lamentablemente a que se trata de colectivos que están en condiciones muy precarias y que ocupan un territorio. Pero esto ha pensado a cambiar ya afortunadamente, con varios autores han venido a discutir esto y lo primero que nos dicen es la comunidad, ¿cierto? Tiene tres agentes fundamentales: los ciudadanos, que sería esto que nosotros nos imaginamos solo como comunidades, las personas, ¿cierto? Los técnicos, en nuestro caso nosotros que somos profesionales o trabajadores de la salud, ¿cierto? O en este caso estudiantes, y los responsables políticos. Esta definición de comunidad es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en lo comunitario estamos hablando de unas decisiones colectivas y de unas decisiones que se toman en horizontalidad. Eso quiere decir que es tan valioso el saber las decisiones y las opiniones de los ciudadanos como las de nosotros como profesionales, como trabajadores, como las de los responsables políticos. Y si yo voy a hablar de un trabajo comunitario, necesariamente estoy hablando de un proceso, no de una acción aislada, ¿cierto? Sino de un proceso organizado, sistematizado, en el que tengo estos tres actores jugando a la par. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo puedo, como por ejemplo, yo puedo como técnico trabajar mucho con los ciudadanos y las ciudadanas, pero si eso no logra una incidencia política para transformar esas condiciones de vida que dijimos que determinan la salud, pues el trabajo se me va a quedar cojo. ¿Mm? Ahora, en la realidad, ¿qué pasa? Esto son modelos teóricos, pero en la realidad, ¿qué pasa? Generalmente trabajamos técnicos y ciudadanos o ciudadanos y responsables políticos. Lograr la articulación de estos tres es un camino en el que todavía estamos. Ahora, si ya tenemos claro qué es comunidad, ¿cierto? Eh, Tendríamos que empezar a pensar qué es esa, digamos, eso de lo que hablamos cuando hablamos de una salud comunitaria. Y la salud comunitaria, repito, no tiene que ver solamente con que salgamos del consultorio o del hospital y que hagamos algo afuera. El afuera, por supuesto, es el espacio por excelencia de lo comunitario, pero lo comunitario no es un espacio, lo comunitario es un objetivo, un propósito, una mirada, un fin. ¿Y cuál es el fin? Que haya un control colectivo de la salud. Y aquí también quiero hacer una claridad. La primera sería que estamos muy acostumbrados a pensar en términos individuales, ¿cierto? Entonces, si yo les digo que haya un control colectivo de la salud, generalmente yo pienso solo en el ámbito individual y ni siquiera me doy cuenta que es individual, sino que es algo que tengo muy incorporado. Entonces, pienso en acciones como aliméntate bien, haz ejercicio, no fumes, no te estreses, todas estas recomendaciones que generalmente damos, especialmente los trabajadores de la salud, ya sea desde medicina, desde psicología, desde enfermería, desde cualquiera de las disciplinas. ¿Mm?
Pero no se trata de eso en este caso, ¿m? Porque yo estoy hablando, repito, desde un nivel colectivo y poblacional. Entonces, cuando yo hablo del control colectivo de la salud, estoy hablando de cómo todo este trabajo que yo hago aquí tiene una incidencia en que la ciudadanía, ¿cierto? Con apoyo nuestro y de los responsables políticos, pueda ejercer un control sobre las condiciones que determinan su salud. No es su salud como cuídate tú y ser responsable, que también, pero repito, eso queda en el nivel individual. A nivel colectivo es como la organización ciudadana puede transformar condiciones de vida que favorezcan su salud. ¿Mm? Un ejemplo concreto, que por cierto alguno de sus compañeros me pidió que ojalá pudiéramos hacer un conversatorio de esto y lo estamos tratando de organizar. Un ejemplo concreto, municipio de Tasco, 20 años de organización ciudadana, de que todos y todas las ciudadanas de Tasco han estado organizados para proteger el páramo de Pisba, para llevar adelante sus acueductos comunitarios y son ejemplo de esto a nivel nacional. ¿Mm? Entonces, viene otra vez como la diferencia, ¿no? Por supuesto, a nivel individual yo puedo hacer muchas cosas, pero cuando hablo del nivel colectivo, hablo de cómo transformo, cómo incido en estas condiciones, ya sean de entorno, ya sean de derechos ciudadanos, ya sean de trabajo digno, que tienen un efecto directo en mi salud. Esto tenía que ver con el enfoque comunitario. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos del enfoque de universalismo proporcional? Si quedó claro qué es el gradiente social, ¿cierto? Acuérdense esta relación lineal entre una variable social y una variable en salud, en este caso, grupos de población por quintiles de riqueza. Aquí tengo el quintil más pobre, el segundo quintil más pobre, la clase media, la media alta y la más alta, ¿cierto? Y cómo eso cambia y cómo mi esperanza de vida se distribuye gradualmente de acuerdo a esta variable. Entonces, si esto es así, para yo reducir y poder de alguna manera actuar en que esta brecha se disminuya, es decir, actuar en la equidad en salud, esta es la equidad en salud, disminuir esta brecha es lo que lo que se llama en salud disminuir las brechas en inequidad, inequitativas. Yo tengo que establecer acciones que deben ser para todos, ¿cierto? Pero en una intensidad diferente. ¿Por qué? Porque si yo aplico la misma intensidad a todos, yo lo que estoy haciendo es reproducir la inequidad. Si yo a todos les doy exactamente este pedacito, ¿sí? En mi medida, por ejemplo, no, a todos les voy a dar un subsidio para el agua. Hombre, yo lo que estoy haciendo, ¿realmente este tiene la necesidad del subsidio? Igual que este, pues no. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con la intensidad de mis acciones. Por ejemplo, una acción que tiene mm, mucha acogida en el sector salud es la educación en salud. ¿Mm? Entonces yo voy y que la mal llamada educación en salud, porque a veces lo que generalmente hacemos es educación sanitaria que es diferente. Entonces yo voy y doy una educación sanitaria, ¿cierto? Por ejemplo, el tabaco es malo, ojo. Y este mensaje a unas personas del quintil cuarto seguramente van a tener más recursos intelectuales para poder asimilar esa información. Pero si yo le doy esa misma información a personas que son analfabetas, que probablemente no han tenido primaria, que probablemente no han tenido secundaria, o que vamos a evaluar la calidad de esa educación, pues aunque yo transmita el mismo mensaje, no va a llegar con la misma fuerza al quintil más pobre. Y esto lo tengo que tener presente si yo no quiero reproducir la inequidad. No sé si, espero que esté quedando más o menos claro. Entonces, teniendo estos dos conceptos claros, vamos ahora sí con la segunda parte y vamos a ver cómo esto se hila
con las respuestas ante el COVID desde una mirada de la salud comunitaria. Como podrán ver aquí, ¿cierto? Hay un dique y esto fue una idea que me quedó muy, digamos, muy fijada en la cabeza cuando escuché esto. Esto es un médico familiar de atención primaria de España diciendo, cuanto más contención en lo extrahospitalario y en lo comunitario, menos necesidad tendrán de respiradores. Es decir, cuanto más enfoque comunitario, cuanto más enfoque de universalismo proporcional hagamos en lo extrahospitalario, en los espacios de vida de la gente, pues más vamos a tener posibilidad de cuidar la salud de las poblaciones y de que nuestra capacidad hospitalaria no se vea desbordada. ¿Por qué? Porque pues esto se lo sabrán de memoria y es que el 80% de los casos son leves y por lo tanto pues van a estar en la casa, ¿cierto? Entonces, por supuesto, alrededor del fortalecimiento de la capacidad hospitalaria, yo tendría que estar pensando cómo voy a hacer para fortalecer y casi que crear, porque la realidad de nuestro país es que nosotros no tenemos una red de atención primaria. Esa es la realidad. Hay unos primeros niveles de atención de las EPS, pero no hay una red integrada, universal, pública, que le permita a las personas acceder a un servicio de salud de atención primaria en su territorio y con el solo hecho de presentar la cédula, que es como funcionan los sistemas nacionales de salud en los países desarrollados. Entonces, ante esa inexistencia, ¿cierto?, de una red de atención primaria, pues lo que sabemos es que la capacidad hospitalaria se va a desbordar. He ahí la importancia de que fortalezcamos tanto la red extrahospitalaria como la acción en lo comunitario. Ahí es donde se va a marcar la diferencia. Entonces, para comprender un poquito esto, de qué quiero decir con una red digamos, de atención primaria, mmm, he diseñado este esquema que hace parte de un circuito completo de cuidado colectivo de la salud frente al COVID. Aquí lo primero sé que es un poco avasallador verlo así, pero voy a tratar de desarrollarlo y de desagregarlo. Como en Colombia no tenemos esa red de atención primaria, ¿cierto? Lo que se ha tratado de hacer es como crear un, no o sea, es decir, la red, la poquita red que existe, porque ustedes me dirán, pero sí hay centros de salud, sí, pero son 5 o 6. Sí, eso es casi inexistente, es muy débil, es muy chiquitica, no tiene la potencia necesaria para enfrentar una situación de estas. Entonces, como no tenemos una red fortalecida, una red que realmente funcione desde lo primario, lo que le ha apostado la autoridad sanitaria es a crear un circuito de atención extrahospitalaria que de alguna manera intenta asimilar lo que sería una red de atención primaria. ¿Cuáles son los 4 pilares de este circuito? El primero es que nos dijeron, hay que tomar unas medidas de higiene y aislamiento, ¿sí? O sea, quédate en casa. Pero además hay que crear para eso un triage telefónico, un triage domiciliario y unos equipos de atención primaria que hagan una atención ambulatoria de la población general. Entonces, yo me quedo en mi casa, ¿cierto? Yo hago caso a las medidas de higiene y de aislamiento. Y la indicación es que si yo tengo sintomatología o he tenido contacto con casos, hombre, pues me quedo juiciosita en la casa, me aíslo y trato de comunicarme, ya sea a través del call center o de una página web, ¿cierto? No sé si ustedes ya han tenido la experiencia, ya les voy a contar lo que fue la experiencia del ejercicio que hice de llamar. Entonces, en este triage telefónico me van efectivamente a valorar una serie de síntomas que si la persona considera que no requiere
el triage domiciliario porque los síntomas no corresponden o porque no hay una gravedad, ¿cierto? Pues, hombre, me quedo en mi casita muy juiciosa, y me hacen un seguimiento telefónico. Pero lo primero que empiezo a pensar aquí es lo siguiente. Si yo sí amerito que el triage domiciliario me visite, lo primero que me van a preguntar es de qué seguro soy. Y aquí ya tenemos el primer gradiente. ¿Mm? Recuerden, si soy subsidiado, si soy contributivo, si soy prepagada, si soy régimen especial, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que de partida yo estoy teniendo una atención diferenciada según mi tipo de aseguramiento, porque ya no depende de este triage telefónico, sino que va a depender de la capacidad de mi seguro para realizar un triage domiciliario con un equipo que además debe tener, por supuesto, unas medidas de protección, unos equipos de protección personal con todas las de la ley. Entonces, aquí ya empiezo a preguntarme si realmente yo me quedo en casa, si realmente voy a tener una accesibilidad a que me realicen oportunamente este triage. Entonces, si mi equipo domiciliario tiene dos funciones, si definitivamente vinieron a visitarme, tiene dos funciones. Esta que es la toma de muestra, pero ahí no me voy a detener porque ustedes ya conocen la ruta epidemiológica. ¿Mm? Pero donde quiero hacer énfasis es acá, la valoración del caso. Esta es la tarea fundamental, ¿cierto? Aquí, ¿qué puede pasar? Dos cosas. Que yo tenga una sintomatología grave y yo requiera hospitalización, con lo cual, ¿cierto? Necesariamente tengo que ir a mi hospital, que ya se supone que pasó por un proceso de fortalecimiento para la atención. Aquí vuelvo y me pregunto, ¿realmente voy a tener accesibilidad? Ahora mismo sí, porque todavía nuestra capacidad hospitalaria soporta, pero la pregunta es si un solo hospital a nivel departamental va a tener la capacidad de responder por todas estas personas que están aseguradas. Esta es la primera y aquí nos tenemos que hacer un cuestionamiento importante y tiene que ver con esto que hablábamos al comienzo de la centralización de nuestros servicios de salud. ¿Qué va a pasar cuando una persona en Tasco, en Suatá, tenga la necesidad de una hospitalización? De una hospitalización de tercer nivel. Entonces, esto por un lado. Ahora, la otra opción es que yo tenga una sintomatología que se pueda manejar en casa, pero ojo, para que yo me pueda manejar en casa, yo necesito que me hagan un tratamiento sintomático en mi casa. Y necesito además que me hagan un seguimiento y un acompañamiento. Y necesito además que me den unas indicaciones para cuidarme. Si yo no tengo acceso a esto, es muy probable que yo tenga que salir y tratar de buscar directamente la atención o sencillamente que empeore en mi hogar. ¿Mm? Y ahí es donde, repito, es importante que volvamos a llamar el concepto de gradiente de acuerdo al aseguramiento. Una cosa importante, una nota ahí a pie de página, y es que, repito, cuando hice este análisis, había y sigue habiendo mucha dificultad para el testeo poblacional, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho para intentar compensar es buscar que haya una alta sensibilidad clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier tos o cualquier fiebre se considera COVID y punto. ¿Por qué? Porque así tomamos las medidas que hay que tomar. En este punto ya no es si tengo tos o fiebre. En este punto de la pandemia en Colombia, cualquier persona es susceptible de ser portador del COVID. Así que con cualquiera tenemos que tomar las medidas. Entonces la sensibilidad clínica es que somos todos somos potenciales portadores del COVID. Y el cuarto pilar es el de la atención ambulatoria de la población general. Esto es que las CPS, ¿cierto? Y las CES tienen el deber, las aseguradoras públicas tienen el deber de crear equipos de atención primaria. Por eso les decía que todo esto es un intento por asimilar una red de atención primaria.
Entonces, estos equipos que están conformados generalmente lo mismo por un médico y una enfermera o una profesional de respiración, pero son equipos mucho más amplios, tendrían que poder proveer el cuidado de otras patologías diferentes al COVID. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando con nuestros pacientes crónicos? Ya sea por diabetes, por hipertensión, por cualquier otra patología. ¿Qué pasa con nuestras maternas? ¿Qué pasa con las personas que están en algún tipo de tratamiento? ¿Qué pasa con las personas que están en rehabilitación? ¿Qué pasa con las personas que tienen un padecimiento mental? Esas personas están quedando en un segundo plano. Y la posibilidad de que yo me quede en casa cuidando va a depender mucho de que haya un equipo que realmente y un procedimiento que realmente me permita atender mi patología, digamos, cotidiana, ¿m? Y que yo tenga accesibilidad a eso. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso en la vida real. Yo hice el ejercicio de entrar a la página, ¿cierto? Del testeo de Boyacá y pues la verdad que a mí me funcionó muy bien, pero vuelvo y insisto, lo primero que te preguntan es la EPS, ¿cierto? Entonces, ya lo hemos reflexionado, sintomatología, si he tenido contacto estrecho, si soy trabajador de la salud. Y aquí me tengo que hacer una pregunta importante, y una pregunta importante es, yo tengo, ¿cierto? Una página de internet, lo que se supone que yo tengo que tener computador, conexión y además el conocimiento, ¿cierto? Que para ustedes puede ser muy lógico, como no va a saber entrar a una página, pero hay mucha gente que no lo sabe. ¿Ok? Entonces ahí ya empiezo a tener un gradiente. ¿Sí? ¿Quién realmente por estas tres condiciones puede acceder a este tipo de herramientas? Cuando además la Universidad Javeriana hizo un estudio y reveló que solo el 49% de la población colombiana tiene acceso a Internet y solo 4 de cada 10 familias tienen computador. ¿No? Ahora, también hice el ejercicio de llamar a la línea, que esto fue un poco gracioso porque yo decía, de pronto estoy siendo inoportuna en llamar, pero afortunadamente eran los primeros días, así que pregunté por supuesto antes y afortunadamente la verdad que me contestaron muy bien cuando llamé a esta línea, o sea, a esta. Me comentaron cómo se hacía, que es básicamente lo que les he contado. Pero donde quiero llamar la atención es acá, cuando llamé a la línea 123, que es la línea a la que podrías marcar desde cualquier celular, ¿sí? Tengas o no tengas minutos, por ejemplo. ¿Mm? Lo que me dieron es que tenía que llamar a estos números. Y esto me interrogó frente a quién tiene minutos todo el tiempo y sin saber cuánto dure la llamada, ¿cierto? Entonces, si yo fuera, les hago la pregunta, si ustedes fueran secretarios de salud, ministros de salud, ministras de salud, pues, ¿qué se pensarían acá? ¿Cierto? Yo tendría que garantizar que estas líneas de alguna manera fueran gratuitas si no quiero generar una inequidad por el gradiente de clase social. Este es un ejemplo de cómo funciona el call center en España. Unos síntomas básicos, si presenta alguno de los siguientes síntomas, fiebre, tos, pues te quedas en casa. Y si tienes síntomas un poco peores, llamas a una línea centralizada y ellos hacen la derivación. Ahora, pensemos que en España sí que tiene un sistema nacional de salud, es decir, un sistema público universal, administrado por el Estado, con una red de atención primaria que pues tiene sus debilidades, pero que existe. Atención ambulatoria. Este es el protocolo que se definió para Tuna. Entonces me dicen que mi EPS tiene que generar equipos que permitan responder a la demanda espontánea, que tiene que establecer procedimientos para el despacho de medicamentos, que tiene que dar un seguimiento telefónico y todo lo y un seguimiento en el domicilio. Esto me parece que está muy bien, ¿cierto? Y solo quisiera hacer una salvedad que me pasó directamente en el caso de mi mamá. Mi mamá es una paciente con patología cardíaca, es una paciente con Chagas que tiene marcapasos y que además es hipertensa y tiene que estar tomando todos los meses y muy juiciosamente todos los días su medicamento.
Cuando intentamos solicitar el medicamento, este es el formulario que nos pide la EPS para poder solicitar los medicamentos. Yo me quedé pensando nuevamente la pregunta que hice con lo del testeo, ¿no? Yo no pude porque me pedía un montón de números a los que yo no encontré en las fórmulas, el intenté subir, bajarlo y no pude. Y digo yo, si yo, una persona con estudio, además siendo el sector salud, además entendiendo la lógica del Internet, no lo logré, ¿qué estará pasando con nuestras poblaciones campesinas, con nuestras poblaciones más desfavorecidas? Entonces, aquí la pregunta que nos queda es, ¿hay realmente equidad en el acceso al sistema sanitario para que podamos llevar en nuestro hogar el cuidado frente al COVID? ¿Realmente hay accesibilidad cuando vemos que, que hay digamos, un punto de partida que es el aseguramiento y que ya nos implica una atención diferenciada? Nos han hablado mucho de esto, del cuidado de las manos, de lavarnos, de la basura, de la mascarilla, que es supremamente importante, pero también tendríamos que preguntarnos esto. ¿Qué pasa con las personas que están en las periferias? ¿Qué pasa con las personas que están en el campo? ¿Qué está pasando con sus colegas, con los profesionales que no están pudiendo tener realmente una garantía, ya no solo de equipos de protección personal, sino de contratos absolutamente precarios, de falta de pago de salarios, de turnos desbordados? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran la oportunidad de tener un sistema de salud que les permitiera a las personas acceder universalmente y que además ustedes tuvieran unas condiciones dignas de trabajo? ¿Qué pasa con el trabajo doméstico y de cuidado que está depositado en las mujeres y que las tiene desbordadas en este momento? ¿Qué pasa con el ingreso familiar para yo poder acceder a todas estas medidas de bioseguridad que me están dando? ¿Qué pasa con los viejos y los nuevos malestares que se están generando? No se están, esa es una diferencia que quiero hacer. No se están generando por el COVID. Esto es súper importante porque a veces cuando veo especialmente mensajes alrededor de la violencia de género, es como si de frente fuera el COVID el que ha generado la violencia de género y entonces que se han disparado las denuncias sobre violencia de género. No, esto tenemos que leerlo como un proceso. Esto quiere decir que el encierro lo que ha venido a desnudar, a develar unos maltratos y unos malestares que vienen dándose en los hogares desde hace mucho tiempo y que no tenemos que darle la lectura que es un tema que se genera por el COVID, sino que el COVID lo devela, lo hace emerger y que estos son procesos históricos y que es muy difícil que pensemos que solo digamos, como una medida frente al COVID vamos a poder manejarlo. Tenemos que pensar en más largo aliento. Y una cosa que tal vez se ha dejado un poquito de lado y es el baby boom del COVID. ¿Quién está hablando del cuidado de la salud sexual, de la salud reproductiva, del acceso a los anticonceptivos? ¿Qué va a pasar con todos esos niños que nos deje el COVID? Y ya para terminar esta parte, una cosa que también debemos pensar es el acceso a la información. Esta Esta fotografía la traigo acaso porque me pareció muy bien organizado cómo funciona este sistema de información. Yo tengo información actualizada, pero si soy ciudadana puedo picar acá, no necesito ver una complejidad de curvas, de datos epidemiológicos que yo no voy a entender. Yo necesito saber si voy a salir o no, si puedo salir o no, si me tengo que poner la mascarilla o no. Entonces eso estaría acá. Y también la formación para ustedes como profesionales, donde ya hay un conocimiento mucho más técnico, pero que ustedes tienen un acceso oficial a ese tipo de conocimiento. Casualmente esta semana salió esto, que ha sido una de las cosas que yo pienso que es importante reforzar, y es que tienen que haber comunicados oficiales respecto a qué de la información que circula en las redes es verdadera o es falsa. Entonces creo que ya el gobierno está empezando a hacerlo y me parece supremamente importante, porque una de las cosas que más influye, por lo menos en términos de salud mental, es tener claridad en la información. Así que esto que no pareciera aporta a la salud mental. Y otra cosa tiene que ver
con cómo nos está llegando a las comunidades que no son de la consulta de las redes, de la consulta de correo, de la consulta de YouTube, sino que son personas que viven en los campos, que viven en otras condiciones, que su realidad es otra. Y una cosa que tenemos que empezar a pensar es qué pasa con las estrategias populares para poder llegar a esas poblaciones. ¿Qué pasa con las radios comunitarias? ¿Cómo podemos comunicarlos con las redes vecinales? ¿Cómo podemos tratar de hacer llegar los mensajes a través de las juntas de acción comunal y de los líderes comunitarios desde el mundo simbólico de las personas? Esto es clave porque en nuestra lógica nosotros tratamos de explicar qué es el virus y qué es que el virus y qué es que la no sé qué y qué es que la OMA y la gente no logra comprender eso. Para nosotros puede sonar increíble, pero la gente muchas veces no lo logra comprender, no porque sean brutos, sino porque esas palabras no pertenecen a su mundo simbólico y no tienen algo que les permita comprender desde ese mundo, desde esos códigos, qué es lo que está pasando. Y me pasó una anécdota bonita antes de ayer, y tiene que ver con una mujer adulta explicándole a otra mujer adulta qué era esto del coronavirus. Y fue una explicación así de sencilla. Usted no lo puede ver, pero esos son bolitas de grasa. ¿Y usted con qué quita la grasa? Con el jabón. Y tuvo sentido, tuvo significado para esa otra señora y esa mujer, explicándole esto a esta otra mujer, hizo una acción en educación que tal vez nosotros como trabajadores de la salud no hemos podido llegar a hacer. Y pues también tener pendiente el tema de las comunidades indígenas y las lenguas que hablamos. Entonces, lo cierto es que a este punto, pues espero que se comprenda que la salud está siempre cruzada por temas de clase social, por temas del estrato al que yo pertenezco, de la raza a la que yo pertenezco, del lugar donde yo vivo, del género que yo tengo, y que por lo tanto no podemos solo pensar en una estrategia sanitaria o médica, sino que necesitamos pensar en estrategias sociopolíticas, porque la realidad es que no todas las cuarentenas son iguales. Y si esto es así, pues para que nos podamos quedar en casa, parte de las acciones, si nosotros entendemos que la salud depende de las condiciones de vida, entenderemos que las medidas socioeconómicas también son medidas en salud. ¿Mm? Que las medidas que se tomen alrededor del empleo, del ingreso mínimo vital, del control de deudas y de precios, no es posible que un tapabocas valga en este momento 2.000 pesos y nos digan a todos que tenemos que llevarlo, que haya un control del mercado, que haya unas acciones para el control de la economía del cuidado en casa depositada en las mujeres, que haya una conciencia de que no todos tenemos las mismas formas de comprender, que nos dicen que nos quedemos en casa, pero es que hay gente que no tiene casa y hay gente que no tiene servicios públicos para lavarse las manos, que hay gente que por más que han dicho mil cosas no han podido acceder, que hay gente que aún teniendo vivienda y servicios públicos viven en hacinamiento. ¿Qué va a pasar con estas personas cuando se infecten sabiendo que el 80% de los casos van a estar en casa? Y una cosa que me parece fundamental y es el tema de la seguridad alimentaria. La salud empieza por llenar la barriga. Esto es así de sencillo. A mí me pueden hablar de todo lo que ustedes quieran, pero mientras yo no tenga comida para mí, para mi familia, yo no voy a poder quedarme en casa. Y esto tiene que ver con toda la clase, las clases populares que están saliendo a las calles, que están infringiendo la cuarentena, no porque quieran, sino porque no tienen ninguna otra opción. Entonces yo lo que me tengo que preguntar aquí es, desde el punto de vista socioeconómico, ¿cuál es la posibilidad real, de acuerdo a estas y muchas otras variables, de cuidarme y quedarme en casa? Entonces hay un montón de ejemplos de las medidas que han tomado el Estado, ¿no? Qué líneas de atención para el tema de cuidado, de la prevención de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, que se suspende el pago de créditos hipotecarios solo para los que sean del Fondo Nacional del Ahorro, que te difieren los recibos a 36 meses, que hay un ingreso solidario, que ya sabrán todas las noticias alrededor de la corrupción, que hay un subsidio al desempleo, un subsidio solidario,
que nos van a devolver, que les van a devolver el IVA pues a algunas clases sociales, que los que se despidan van a tener algún tipo de salario durante 3 meses, que no pueden desalojarnos, ni aumentar los arriendos, que no nos pueden despedir a sus profesores, que no nos pueden dejar de pagar, que los niños, que la única comida que estaban recibiendo en el día era la que recibían en los hogares del bienestar familiar, pues ahora van a tratar, esto ya lo habrán escuchado, de llevar los mercados en compensación, que las personas que no tengan acceso a redes, a minutos, a internet, pues se habilita una página. Sin embargo, ustedes pues habrán escuchado las noticias y uno no desconoce la buena intención del gobierno. Por supuesto, todo esto en algo alivia. Sin embargo, principio de universalismo proporcional realmente está llegando con la intensidad suficiente y a quienes tienen que llegar estas medidas, la respuesta tal vez sea no mucho. ¿Mm? Y esto va a definir la posibilidad de que las personas podamos cuidarnos en casa. Finalmente, y tal vez el eje al que yo le tengo más cariño, la organización ciudadana, porque es el campo donde yo me muevo, y es el territorio, la vida cotidiana de la gente, los espacios de vida de la gente. Hay una cosa súper importante aquí, y es que estos momentos, a pesar de la desconfianza que se vive generalmente en Colombia, lo cierto es que son las organizaciones ciudadanas las que han entrado a activar prácticas, como dice Vergara, anónimas y efectivas de solidaridad para establecer vínculos vecinales que le permitan a la gente cuidarse. La gente no se está, mucha gente no están llegando, no le están llegando estos apoyos del gobierno, y donde no están llegando es esta acción ciudadana la que está funcionando. ¿Cómo funciona la acción ciudadana? Es muy sencillo de decir, por lo menos, y es que la acción ciudadana es esto que en salud pública, en cuidado comunitario de la salud, llamamos activos solidarios. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay organizaciones, personas, procesos, instituciones, saberes en los territorios que son los que se están activando para cuidar a la gente en el territorio, y que esos activos solidarios se viabilizan a través de unos agentes comunitarios que son absolutamente claves. El Estado, las autoridades, la academia no conoce la realidad de los territorios. Son los agentes comunitarios los que tienen información privilegiada al respecto de las situaciones y las necesidades reales de la gente. Son los que además tienen la confianza para que las personas les cuenten qué es lo que están necesitando. Luego, con estas potencialidades, son los agentes comunitarios los que más tienen oportunidad de detectar a las personas que están en más condición de vulnerabilidad y por lo tanto de prevenir nuevos contagios. Son ellos los que pueden realmente hacer un acompañamiento en las medidas que hay que tomar, en los aislamientos que haya que hacer y poder abordar esa vulnerabilidad. Entonces, las acciones pasan por muchísimos escenarios, escenarios que tienen que ver con la inclusión para contrarrestar la estigmatización social, la discriminación, por ejemplo, ahora con la población venezolana, que en esto ha quedado absolutamente desprotegida, la estigmatización contra las personas de salud. Hay una experiencia preciosa que son cuñas radiales que han hecho emisoras barriales para promover el cuidado y el no maltrato al personal de salud, para contrarrestar la soledad no deseada. Hoy en día hay montones de abuelitos y abuelitas viviendo solas, y hay noticias que son escalofriantes cuando uno escucha, por lo menos no acá he escuchado, pero en otros países sí, que el abuelito o la abuelita se murió y lo encontraron a los 8 días. O sea, eso que habla de esta categoría de edad de adulto mayor que nosotros hemos construido como sociedad, y que tiene que ver con que el abuelo ya no es productivo y por lo tanto es un problema. Una cosa súper importante, la precariedad material.
los trapos rojos, las personas que no tienen cómo comprar un mercado, las personas que no tienen cómo comprar un alcohol, que no tienen cómo solventar esos servicios públicos, en fin, cualquier cantidad de necesidades que uno no se imagina. Y cómo se promueve tejido social desde la empatía, desde comprender el sufrimiento del otro, la necesidad del otro, cómo yo establezco vínculos y diálogos con las personas que están aisladas, que no pueden comunicarse, que están solas, cómo yo ejerzo participación ciudadana en el sentido político y no politiquero, de poder organizarme con mi comunidad para ayudar a quienes lo necesitan y establecer redes de cuidado. Aquí hay una cosa importante que quiero subrayar y es que generalmente estos procesos, a mí me ha llamado un poquito la atención que, como saben que yo me muevo en lo comunitario, de repente alguien me busca y me dice, no, es que yo quiero iniciar una acción y yo quiero iniciar. Y yo me quedo un poquito pensativa porque es como si los procesos comunitarios se pudieran activar de un momento a otro. Estos procesos llevan años funcionando. Son procesos que tienen unas estructuras, unas lógicas, unos roles que les permiten reorganizarse para actuar frente a una situación de crisis. No es que se organizaron para el COVID, son procesos que ya venían existiendo y con mucha potencia, que además son procesos que por la propia naturaleza del trabajo comunitario son supremamente creativos. Ya vamos a ver algunas iniciativas. Y otra cosa fundamental es que trabajan de manera voluntaria. Esto tiene un cuestionamiento importante y es que si nosotros lográramos articular la acción ciudadana con las acciones socioeconómicas y con las acciones sociosanitarias, tendríamos una potencia muy grande por todo lo que ya he explicado de los saberes que tienen los agentes comunitarios. Sin embargo, la realidad es que ellos se mueven en la clandestinidad. Yo participo en alguna de las acciones y siempre que se va a hacer algo toca como, pero con cuidado, pero ¿quién puede salir? Pero hoy te toca, es decir, se está actuando desde la clandestinidad, en vez de ser una potencia para poder trabajar y llegar realmente a donde se necesita, están siendo vistos estos procesos como infractores. Y esto es muy triste. Entonces les muestro algunas iniciativas ya para terminar. Y es, por ejemplo, esta red de vecinos. Miren que no se trata ni de trabajadores de la salud, ni de decisores políticos, sino de gente que tiene unas conexiones y unos vínculos previos, que saben funcionar organizadamente y que establecen este procedimiento para, si necesitas que te hagamos la compra de medicamentos, que saquemos al perro, que te saquemos la basura, o que hablemos contigo porque estás solo, sola y necesitas hablar, llámanos. ¿Y cómo nos puedes llamar? Mira, vamos a poner carteles en la entrada del edificio, en la entrada del conjunto, en la entrada del barrio, y nos puedes llamar por el citófono o aquí te dejamos los números. Y aquí estamos. Esto es una organización vecinal. Imagínense la potencia. La Mesa de Salud por Boyacá, que es una experiencia de organización gremial preciosa, en la que de hecho participamos varios de sus profesores. Cuando salió el decreto 538, que todo el mundo se escandalizó por el artículo 9, si no estoy mal, que decía que que los trabajadores de la salud teníamos que estar listos porque nos iban a llamar, quisiéramos o no quisiéramos, fue la presión de estas organizaciones gremiales las que permitieron que eso se flexibilizara por lo menos. Entonces, miren la incidencia que está haciendo la participación social. Fundaciones que ya existían previamente y que están apoyando a abuelitos acá en Tunja y a vendedores ambulantes. Y esta que es una experiencia en la que personalmente participo y participan sus compañeros de ONCE porque es el lugar en el que hacemos la práctica comunitaria, que es un proyecto que se llama la Escuelita Popular Sisuma, que está en un barrio popular acá de Tunja, que es el barrio Santa Rita, y que proviene de la Asociación Nacional de Jóvenes Estudiantes. Cuando pasó todo esto de que el gobierno recogió los dineros de los municipios para hacer un fondo común, y buena parte de este dinero se fue al sector financiero,
surgió este movimiento, un pueblo organizado vale por dos. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, pues si el gobierno va a hacer eso, pues que la solidaridad y la organización comunitaria nos salve a nosotros, al pueblo. Y empezamos a establecer cajas solidarias en los diferentes barrios. Por ejemplo, en mi barrio hay una caja solidaria con la que hemos podido ayudar a varias personas que están en condición de vulneración. Otra cosa, por ejemplo, cuando hubo y se inició la pandemia, hubo un pico de pandemia de despidos y esta organización lo que hizo fue organizar asesorías y conversatorios para decirle a la gente, oigan, ¿esto es legal o no es legal? Y yo me pregunto si a este punto ya entendemos o encontramos las relaciones con la salud. Si yo no tengo empleo, no tengo ingresos. Si yo no tengo ingresos, no como. Es así de sencillo. Si yo no tengo cómo comer, empiezo a descompensarme no solo física, sino emocionalmente. Estas son muchas otras iniciativas que han surgido. Fempatía, que de pronto algunos las conocen, que es un colectivo que organizó el apoyo para las mujeres y que de hecho también estaba apoyando al colectivo LGTBI. Este colectivo que es precioso porque hay grupos sociales en los que uno no piensa. Por ejemplo, pensemos qué está pasando con los artistas de calle. ¿Qué está pasando con la salud de los artistas de calle si no están recibiendo ningún ingreso ni hacen parte de los apoyos de las medidas del Estado? ¿Mm? Entonces, ¿cómo nos organizamos y recogimos también apoyos y ayudas para ellos que no pasa solo por lo material, sino por lo emocional? Hay iniciativas desde el arte. Esta es una iniciativa preciosa de un colectivo que se llama Arte, Salud y Cuidados y lo que hicieron fue pensar que es accesible para la gente. Un cuadrito de papel higiénico. Dibuja tú lo que estás experienciando con la pandemia. Cuando salgamos, vamos a hacer una creación colectiva y conjunta que nos permita organizar un discurso común, que es lo que haría parte de la salud mental comunitaria. Iniciativas del Pacífico desde su lenguaje, y su lenguaje es la música, que tienen canciones preciosas que han generado a raíz de la pandemia para llamar a la solidaridad. Este es la iniciativa que les comentaba de Un Pueblo Unido por Dos, donde se llama donaciones, ya sea de comida, elementos de aseo, dinero, nos dicen dónde están ubicados y cómo funciona. Está la red, está la caja que por lo menos está en mi barrio. Y una última experiencia que para mí ha sido preciosa y tiene que ver con un grupo que antes de la pandemia porque repito, estos son procesos que vienen previamente, para que veamos cuál es la potencia de los procesos comunitarios que a veces decimos esto como para qué. ¿Para qué? Para cuidar la salud de las personas y para que en momentos de crisis podamos atravesarlos de manera solidaria. Esta es una iniciativa de huertas caseras, un grupo, y funcionaba el grupo cada 8 días iba a una casa diferente y organizaban la huerta. Entonces, esto quería decir que yo en mi casa tenía una huerta donde puedo sembrar hortalizas, donde puedo sembrar hierbas, donde puedo sembrar un montón de cosas. Y a raíz de la pandemia, lo que se fortaleció fue el grupo de WhatsApp. Como ya las huertas estaban creadas en la mayoría de las casas, ha sido una experiencia preciosa en que compartan por WhatsApp, ¿cierto? Cómo van creciendo sus hortalizas, cómo ha sido el proceso de sembrar, cómo se han sentido, la alegría de compartir lo que les ha germinado y lo que van a comer hoy en el almuerzo, cómo se encuentran alrededor de talleres para la huerta y cómo se articulan con comunidades campesinas para la venta de su propia producción. Entonces, imagínense, es una iniciativa de soberanía alimentaria que tiene claros impactos en la salud física y en la salud mental al mantenerse vinculados con algo a lo que le encuentran sentido. Entonces, chicos, chicas, pues finalmente el entramado es este. Deberíamos tener unas condiciones sociosanitarias, extrahospitalarias, socioeconómicas y de acciones solidarias ciudadanas que realmente nos permitan llevar adelante un cuidado de la salud en el hogar. Entonces, solo les quiero dejar esta pregunta y es, ¿dónde pueden aportar ustedes como médicos y médicas en formación en todo este entramado? ¿Qué se les ocurre que ustedes pueden aportar o si apenas estamos pensando en dónde podría yo ubicarme con una propuesta? Les dejo esto como conclusión.
¿Cuál es realmente la mirada que tenemos que tener? Y la mirada tiene que ser esta. ¿Qué podemos hacer para que el cuidado frente al COVID no sea un privilegio, sino una posibilidad para todos y todas? Y cito este verbatim que me conmovió mucho de un habitante de Soacha, sí, que lo interpelaban por haber infringido la cuarentena. Es sencillo, si uno no trabaja, no come. Muchas gracias. ¿Aún están o se durmieron? Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, Carolina, María, Hilary, Natalia, Juanita, Laura, Alejandra, Magali. No, muchas gracias a ustedes. Angerdrin, mira. Ana, María, Daniela, Tiana, Tiana, estos nombres me suena que son de otro lado. Vale, no sé si tengan preguntas o reflexiones, inquietudes, cosas que queramos compartir. Yo tengo una duda. Laura, claro, cuéntame. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Laura y Mucho yo soy gusto, Laura. tecnóloga en educación hospitalaria y además soy estudiante de medicina. Ajá. Me pareció muy importante lo que comentabas de la línea 123 Ujú. respecto al comienzo de la pandemia, pero quería saber si habías tenido una experiencia con la nueva línea que pusieron, que fue la línea 192. No, no, no he tenido ninguna de estas. Como les decía al comienzo, esto fue una presentación que de base se creó cuando apenas estaba iniciando todo, así lo que he tratado es de irlo alimentando. Pero lo que creo es que podemos hacer el ejercicio, una sola persona, por supuesto, de llamar y intentar ver si funciona y si realmente está siendo accesible a todo el gradiente de la población. De hecho, no la había ni escuchado, honestamente. ¿Y Sí, es lo para que pasa es que Boyacá bueno, o para Tunja? es a nivel nacional. Lo que pasa es que, bueno, Ah, desde ya, mi campo sí. laboral, como tecnóloga en atención prehospitalaria, Sí, eh, me parece incorrecto que usaran la línea 123 para la atención del COVID. O sea, ¿por qué lo digo? Porque es la línea de emergencias. Entonces, no sé, me supongo, en el caso donde un abuelito se caiga por las escaleras, que necesita la atención de un profesional sanitario prehospitalario, pues la línea estaba colapsada. O en el caso de un atraco, en el caso de un incendio. Entonces, por eso exacto. también quería como saber tu experiencia con la línea 192, si la habías tenido. No, no, realmente no, pero me parece que podría ser una buena idea hacer el ejercicio, repito, que nos pusiéramos de acuerdo y una sola persona pudiera llamar. Yo me quedo con la tareita para que podamos hacer como una lectura en este sentido, ¿no? Porque me parece muy cierto lo que dices, además de que la línea 123 realmente no te resolvía nada. A ver, ¿qué ventaja tenía tiene la línea 123 y es que la puedes marcar desde cualquier celular, independientemente de que tengas minutos o no? Esta era la potencia que yo le veía, pero cuando llamo y me encuentro con la sorpresa de que te redirigen a otro número, pues no tiene sentido, no tendría sentido, sería un paso innecesario. Además, efectivamente, lo que tú estás diciendo, que la línea 123 pues ya tiene otra destinación y es como vamos a echar todo en el mismo saco y tal vez sería importante que se pudiera hacer esa discriminación. Entonces nos quedamos con la tareita, o yo por lo menos, de ver cómo funciona la línea 192. Muchas gracias, Laura. No, con gusto, gracias a ti. Vale, no sé si alguien más. Daniel está por ahí.
Y bueno, no sé si quedan con alguna inquietud. De todas maneras, estos son un montón de conceptos que siempre me pregunto cuando hago este tipo de conferencias si no es demasiada información y demasiadas cosas nuevas, pero es para que nos vaya quedando un poquito la idea, y ya cuando nos encontremos en atención primaria en 11, todo esto va a cobrar muchísimo más sentido y va a tener mucha más hilación. Por la hora que nos quedemos con eso, de cómo nos pensamos, por supuesto, lo hospitalario, pero además cómo nos pensamos toda esta articulación comunitaria. ¿Vale, chicos, chicas? Pues si no tienen más preguntas, creo que yo lo voy a dar por finalizado. Si no hay más reflexiones, no veo a Dani por ahí. Así que muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, ya saben mi nombre y estoy atenta.